Hey, ¿qué? Todo bien, Dan. ¿Qué dicen los pelados? ¿Cómo han andado? ¿Cómo han pasado? ¿Qué tal febrero? ¿Qué tal enero? ¿Qué tal 2025? Ya se viene el calor. Ojo con eso. Da calor, vale. Hey, nada. Hey, suscríbanse, comenten, ya saben toda esa vuelta de memoria. Bueno, hoy, esta semana o siempre este canal de lo que se trata un poco es sobre reflexionar acerca de la realidad cartagenera y de la realidad del Caribe colombiano, porque como siempre decimos, es nuestra materia prima, es lo más cercano que tenemos. Entonces, creo que la mayor honestidad intelectual que podemos tener es hablar de lo que somos como ciudad, en este caso como Cartagena. Hicimos una pregunta en nuestro Instagram para que la gente reflexionara porque hay una paradoja, ¿no? Cartagena, uno ve todo el tiempo de que siempre el turismo está en aumento y la ciudad cada vez es más pobre. Y el relato que viene desde los medios de comunicación y principalmente desde los gobiernos de turno, porque ninguno se escapa de eso, incluyendo a Petro, cosa que no entiendo, Petro, por qué crees que el turismo es la salvación del mundo, es que nosotros vivimos del turismo y que tenemos que cuidar al turismo porque es la joya de la corona. Dumec está cansado de decir siempre lo mismo. Entonces le preguntamos a la gente qué piensa de esto. Si viene tanta gente a la ciudad, porque a Cartagena no le cabe un alma, aquí no cabe una persona más. Si viene tanta gente, ¿por qué somos tan pobres y tan desiguales? Esa es la gran pregunta, esa es la paradoja. Vamos a dividir este video como en 3 partes, rapidito, que sería, me voy a preguntar, vamos a reflexionar sobre si el turismo es malo per se. Después vamos a hablar rápidamente de un concepto que se llama sobreturismo. Y después vamos a hablar de la relación que es la reflexión real de este video, es la relación entre política, empresarios y desigualdad. O sea, cómo funciona eso, cuál es la relación de esas 3 cosas para entender por qué una ciudad como Cartagena tan turística es tan pobre y tan desigual. Entonces, ya saben, suscríbanse y comenten. Vamos a empezar leyendo lo que la gente opinó en nuestro Instagram. Ya saben, síganos en el Instagram para que comenten. Y la gente opina lo siguiente. Porque no vivimos del turismo, aunque te hagan creer que sí, le servimos al turismo. Ojo, esto es importante, la servidumbre voluntaria. O sea, nosotros nos acostumbramos a servir a una persona que viene y no esa persona tener un concepto de que viene a una ciudad donde hay gente y que no necesariamente nosotros sí o sí tenemos que servirle y entregarle la ciudad a esa persona. Después Arlo, el compadre Ley, la buena, dice: el turismo es la peor mentira de la ciudad. Cartagena vive el mototaxismo y el comercio local. Y es un poco así, es evidentemente porque el turismo lo que genera es trabajo informal. Creo que, si no me equivoco, creo que el 60% de la ciudad es trabajo informal, o sea, se dedica al rebusque. Entonces, ¿dónde está la economía? No existe capitalismo sin poder de ahorro. Aquí la gente no puede ahorrar. Aquí estoy completamente de acuerdo con el pana Ley. Dice John, oye, yo creo que John no se va a ver este video porque yo no va a digital, pero igual John, la buena. Dice, pura mierda, el verdadero potencial de Cartagena es el talento de su gente. John evidentemente es un gran actor y yo sé por qué lo dice. Y es así, aquí la gente tiene mucho talento, pero el turismo no es lo que nos va a sacar de la pobreza. Dice Vanessa otra vez, urge que legalicen los Airbnb y que les cobren impuestos como comerciales, por ejemplo, que es una cosa que ya está pasando en las grandes ciudades del mundo que se han visto afectadas por el turismo como Nueva York y Barcelona, donde la gente explícitamente dice, hey, turista, no vengas más, compa, ya demasiado, vete para tu casa, recógete. Dice Lorilis Padilla, dice, Cartagena tiene una brecha de desigualdad y los ricos son los que se benefician del turismo. Esto es lo que vamos a reflexionar por último. Y por último, Adi, que me imagino que es Adriana, dice, porque es extractivismo puro y duro. Y la gente desplazándose y mamando cable. Yo creo que así voy a titular el video. Mamando cable. No hay manera de escribir esta agonía. La presa muere mi gente todos los días. La gripe porcina. Es una canción de Caribe Funk que se la recomiendo. Me gusta mucho. Entonces, esto es lo que opinan la gente que nos sigue y seguramente seguirán opinando por ahí. Entonces, vamos entonces a la estructura del video. Primero, analizando. ¿Es malo el turismo per se? Por supuesto que no. Y yo creo que la respuesta es bastante evidente y bastante clara. ¿Cómo puede ser malo que la gente
utilice lo que tenemos los seres humanos como naturaleza, que es el movimiento. La humanidad es moverse, es movimiento. La cultura la forma la transhumancia. Por eso yo no estoy de acuerdo con el concepto de apropiación cultural, porque yo pienso que seríamos nosotros los caribeños sin la cultura africana, sin la cultura española, sin la cultura árabe, sin la cultura asiática. La cultura se va mezclando con el tiempo y el movimiento de la gente. Entonces yo no estoy para nada de acuerdo en creer que el turismo es malo per se, en creer que el turismo es malo porque sí. No, nada que ver. Yo pienso que el turismo debería ser, en un país serio, en un país ordenado, en una ciudad seria, debería ser parte del engranaje económico de la ciudad. No debería ser el motor económico, que además es mentira. Ya mismo profesor Camilo, que ahora trabaja en la alcaldía, nos dijo en un podcast en este mismo canal que el turismo no mueve la ciudad económicamente, porque lo que genera son trabajos informales en su gran mayoría y que, por supuesto, eso está ligado a las altas y a las bajas de las temporadas. Entonces no te garantiza una economía sostenible en el tiempo. Entonces el turismo no es el motor económico de la ciudad. En Cartagena está la refinería, está Mamonal, que es un centro industrial tremendo. Entonces es mentira que es centro económico. Que sí mueve la economía en un sector, sí, claro que sí. Y necesitamos el turismo, pero no este turismo. No este turismo hipermasivo que tenemos, que lo único que hace es enfrentarnos a nosotros, los cartageneros, a un mercado en el cual claramente estamos en desventaja. Nosotros no podemos competir con el capital que viene desde afuera. Aquí la gente se gana en promedio 1.500.000 pesos. ¿Dónde tú vas a competir con eso? Entonces, ¿el turismo es malo? Por supuesto que no. El turismo debería ser parte de la economía. Una economía sana, estable, diversificada, y que ese turismo aporte, no que consuma la cultura, no que consuma la ciudad, no que desbarate el tejido social de la ciudad. Y que, por supuesto, no vuelva a la ciudad un servilismo voluntario. Es decir, que no permita que la ciudad se vuelvan personas que simplemente están pensadas para servir y no para generar riqueza. Entonces, ¿el turismo es malo por sí? Claramente no. ¿Necesitamos el turismo? Claramente sí, pero no así. Entonces, yo creo que es como la primera parte. Después, el concepto de sobreturismo o overtourism, que se dice, que ya es un concepto que es bastante viejo, pero de lo que habla es lo siguiente. Voy a leer tal cual como lo encontré en un artículo que dice: el overtourism, el sobreturismo, comienza una vez que se piensa más en el crecimiento de números y no en el desarrollo de la comunidad anfitriona. Cuando se hacen notorios los problemas por sobre los beneficios de esta actividad. Hoy día este problema existe en muchas pequeñas ciudades, comunidades rurales, incluso en áreas protegidas. Es decir, existe sobreturismo, pero por supuesto que existe. ¿Y cuál es el problema de esto? El problema es que si la ciudad no está preparada para recibir este tipo de turismo, lo que pasa es que el sobreturismo empieza a trastocar el sentido de la ciudad. La ciudad empieza a cambiar en función del turista y no en función del local. Por eso vivimos en una ciudad que vive del mototaxismo, que Trascaribe no tiene aire, que no hay paraderos, porque simplemente la ciudad está abocada hacia el turismo, porque hay sobreturismo. Y el problema no es el turista. Eso tiene que tenerlo claro. El turista es una persona como cualquiera. Yo creo que todos somos potencialmente turistas. El problema es la ciudad, el modelo de ciudad que le brinda a ese turista una prevalencia sobre los propios locales. Cuando la política de la ciudad está directamente enfocada en darle lo mejor al turista, lo que nosotros terminamos haciendo es subvencionando al turista con nuestros propios ingresos, con nuestros propios impuestos. Porque piensen quién va a pagar el malecón. Lo vamos a pagar nosotros. ¿Y dónde sale esa plata? Del turismo no creo, porque la gente no puede ni ahorrar, ¿sabes? Entonces, existe sobreturismo, por supuesto. Y continúa, dice: no es un problema nuevo. La verdadera razón por la que se comienza a hablar mucho sobre el tema es por la viralización del hartazgo de los mismos locatarios de comunidades con mucho turismo, como el ejemplo de Barcelona, donde incluso hubo marchas en las calles y comenzaban a verse los grafitis en paredes donde se pedía que los turistas regresaran a casa. Problemas que trataron de solucionarse proponiendo incrementar las tarifas a los visitantes para que fueran menos personas sin afectar la demanda económica. ¿Qué quiere decir esto? Que el turismo necesita ser controlado. El turismo no puede estar libre hacia el mercado, porque eso
destruye por completo una ciudad y sus habitantes. ¿Existe sobreturismo? Sí, está demostrado. En Barcelona está demostrado, en Nueva York está demostrado que el Airbnb disparó la renta en Nueva York y supuestamente en Nueva York ya no se encuentra ¿cómo se llama? No se encuentra un apartamento en menos de $4,000, $5,000. Está bien, su poder adquisitivo es mayor que el de una ciudad como Cartagena, no hay punto de comparación, pero sí existe sobreturismo y lo que vemos es que el gobierno constantemente está, queremos más turistas, queremos más turistas, queremos más turistas, pero ¿hasta cuándo? Ya nosotros los cartageneros no podemos caminar por nuestra ciudad sin ver a un turista, sin que te atraviese. No hay calles por donde caminar. Estamos hablando del centro histórico, ¿no? Por supuesto, la Cartagena real, que no es turística, no tiene nada que ver con los turistas. Nosotros vivimos, como dice compadre Ley, de rebusque. Bueno, yo no personalmente, yo tengo mi trabajo y tal, pero la mayoría de la gente vive rebuscándose. Entonces, ¿existe sobreturismo? Por supuesto que sí, y debería ser frenado o regulado, para que ese turismo no termine erosionando el tejido social, político, económico, barrial del territorio que afecta. Entonces, es importante ver los efectos que ha tenido en ciudades como Barcelona, como Nueva York, como en París, donde la gente ya no encuentra ni dónde vivir, porque no hay cómo pagar esas cosas. No hay cómo competir con una persona que es multimillonaria y te compra una casa en $2 millones en Getsemaní. No hay cómo. Entonces, ese es el segundo punto. El sobreturismo, ese concepto quería como traerlo a colación. Y por último, quería hablar de la relación entre política, empresarios y desigualdad. En Cartagena lo que pasa es lo siguiente. El turismo, a diferencia de otras industrias, es una industria que el precio de entrada es muy bajo. No es lo mismo, por ejemplo, montar una empresa de manufactura que montar una empresa de turismo. No es lo mismo. Los requerimientos económicos y de personal son muy distintos. En una empresa de manufactura tú necesitas tener a gente capacitada, necesitas tener a gente cualificada y eso evidentemente te eleva el costo de funcionamiento. Y además un montón de políticas que regulan todo tipo de comercio en un país como Colombia. En cambio el turismo, el umbral de entrada es muy bajito y hay gente que tiene mucho dinero que entra, te compra una casa, la remodela con $2 millones y pregunta quién puede competir contra eso. Nadie. Absolutamente nadie de esta ciudad puede competir contra eso. ¿Quién puede entonces mantener su hogar en un barrio como Getsemaní si te suben el avalúo catastral y tienes que pagar 30 millones de pesos en impuestos? Nadie puede quedarse ahí. ¿Qué es lo que pasa? Hay una connivencia entre la política, la economía, los empresarios y la desigualdad. ¿Por qué? Porque son los políticos los que permiten esto. Sin la existencia de la política en una ciudad como como Cartagena, donde los políticos están directamente relacionados con el incremento del turismo, porque evidentemente de eso viven. De la construcción, viven del cemento. Entonces, esas licitaciones valen. ¿Y de dónde salen las licitaciones? Pues del gobierno. Entonces, el gobierno promueve el turismo, el poder económico se aprovecha de eso, haciendo lobby, por supuesto. Crean una economía donde ellos son los principales, te diría que los únicos beneficiarios, porque no es lo mismo tener un hotel y tener a solo empleados de limpieza que tener una empresa que fabrique zapatos, porque te toca pagarle seguridad social, te toca pagarle vacaciones, te toca pagarle pensión, te toca pagarle cesantía, te toca pagarle todo. O sea, tienes que tener un trabajador en condiciones dignas. ¿Qué pasa? Eso aumenta un montón el valor de la producción y por lo tanto a ellos no les conviene. A ellos les conviene más una industria como el turismo. ¿Qué pasa? Eso lo que hace es que la desigualdad aumenta. Entre más haya turismo y haya menos distribución de la riqueza, pues la desigualdad va a aumentar escandalosamente. Y cada vez tenemos una ciudad más desigual, cada vez tenemos una ciudad más peligrosa, cada vez tenemos una ciudad con menos oportunidades, porque la gente tiene que irse porque no encuentra las oportunidades en su propia ciudad. ¿Por qué? Porque la ciudad está abocada directamente de cabeza hacia el abismo en una cosa como el turismo, que lo que hace es que los ricos, la gente que tiene mucho dinero, que dice que crea empresa, ¿qué empresa estás creando, mi papá? Lo que está es haciendo pura especulación inmobiliaria. Lo que está es haciendo un extractivismo puro y duro de la gente que está ahí, porque esa gente no tiene capacidad de ahorro.
La gente me dice que no, que el libre mercado, que el capitalismo. Compa, no existe el capitalismo sin ahorro. Y si tú tienes una industria que lo que genera son, en su gran mayoría, trabajos informales, explícame cómo va a ahorrar la gente. Entonces, viene mucha gente, viene muchísima gente, pero entonces no es problema de la gente que viene, es problema de la gente que está aquí, que entiende que ese modelo los beneficia mucho a ellos. Y entonces ellos viven en Barcelona de India y la gente acá, todo lo que ve todos los días es que las bandas criminales se le están comiendo los barrios. Y todos los días hay un muerto nuevo, todos los días hay un sicariato nuevo. Y el alcalde dice, no, pero es que yo camino tranquilo por aquí. Ay, claro, si tú vives en una escota y vives en Barcelona de India, ¿cómo no vas a caminar tranquilo? La ciudad se está desmoronando, se está cayendo a pedazos mientras nos siguen vendiendo el cuento de que vivimos en la joya de la corona. ¿Cuál joya? ¿Cuál joya, políticos? ¿Sean serios? Oh, le estoy pidiendo peras al lomo, que van a hacer serios los políticos. Entonces, hay una relación entre la economía, la política y la desigualdad en casos como Cartagena, pero por supuesto, y es evidente. Entonces, quiero decirlo otra vez. El turismo es funcional dentro de una economía funcional. Si la economía no es funcional y el aparato productivo de esa economía no está diversificado, el turismo te destruye el tejido económico, te destruye el tejido social y lo que hace es que desplaza a la gente que vive en el territorio y además crea pobreza y crea desigualdad. Entonces, quiero como cerrar con esa reflexión. ¿Qué opinan ustedes del turismo? ¿Se debe regular el turismo? ¿Qué tipo de regulación harían con el turismo? ¿Piensan que hay demasiado turismo o que no? Nada, son reflexiones que ahí se las dejo abajo para que lo pillen y suscríbanse y comenten. La buena.